8:35 de la mañana, nuestro invitado hoy es Markel Olano, portavoz del PNV en las Juntas Generales de Guipúzcoa y candidato a diputado general de esta formación. Ha sido ya designado y presentado como tal. Señor Olano, Egunon, Xavier. No sé si le ha costado mucho tomar la decisión de volverse a presentar o no. ¿Le tuvieron que empujar un poco? Sí, yo creo que al final, yo siempre digo, ¿no? Esta es una responsabilidad fuerte, he estado 4 años y ya sé de lo que hablo. Y cuesta tomar la decisión, al final tienes que darle muchas vueltas y bueno, hemos decidido que sí. Es una decisión colectiva, no es una decisión particular, al final cuando ves que el partido hace ese análisis, tú también compartes ese análisis y dices, bueno, pues al final te toca y asumes la responsabilidad. Oiga, corréjame si me equivoco, pero el otro día en el acto en el que presentaron la candidatura, diferentes candidaturas, también a ayuntamientos, adiviné algo así como una especie de gobierno en la sombra, un poco al estilo británico, ¿no? Yo creo que es cierto que al PNV, a nuestro partido, se le hace muy difícil hacer una oposición pues a la contra sistemáticamente, en una oposición destructiva. Nosotros siempre pretendemos establecer programas, establecer prioridades, lanzar a la ciudadanía también un mensaje de, bueno, pues esto es lo que hay que hacer. No solamente lo están haciendo muy mal, sino también proponer y disponer también de programas para ello y una planificación también de los años posteriores. Y en ese sentido seguramente sí se puede interpretar de esa manera, en el sentido de que, bueno, nosotros decimos a la ciudadanía que Guipúzcoa está viviendo un momento crítico y en ese aspecto tenemos que lanzar también mensajes de esperanza y propuestas concretas, y es el mensaje que lanzamos el sábado pasado en Donostia. Al final, el compromiso que asumimos de que la ciudadanía se creerá, comprenderá y también visualizará las propuestas que estamos haciendo, porque van a ser muy concretas y son compromisos que haremos efectivos. ¿Se está enganchando Guipúzcoa también a lo que parece que es una mejoría tímida, sí, pero mejoría ya constante y real de la economía o no? Sí, en la medida en que la economía mundial en general, también la europea, poco a poco va dando pasos de avance, pues nosotros tenemos una estructura de empresas que se enganchan a ese tren, y nunca mejor dicho, por el CAF, ¿no? Porque al final estamos asistiendo también a noticias positivas en ese aspecto, con nuevos contratos, y la industria de Guipúzcoa pues está avanzando, y eso significa al final que el territorio en su conjunto, en la medida en que somos un territorio eminentemente industrial, pues poco a poco va avanzando, y eso nos da esperanzas, a pesar de que tenemos unos índices de paro muy altos y de que la ciudadanía en general en Guipúzcoa lo está pasando bastante mal, como todos. Varios asuntos que siguen coleando, algunos que amenazan además con convertirse a cortísimo plazo en un territorio de disputa. Kutxabank y Kutxa, especialmente, porque ya sabemos que en BBK y en Vital el asunto está solucionado. ¿Qué va a pasar con Kutxa? ¿Se va a convertir en fundación bancaria? Parece que sí o sí, con o sin Bildu. ¿Con o sin Bildu? Bueno, yo en este momento, respondiendo a la pregunta directamente, pienso que es sin Bildu, porque veo que Bildu está muy cómodo detrás de la pancarta. De hecho, acabamos de observar cómo el propio diputado general se suma a una manifestación convocada por unos sindicatos, y al final observas que en vez de realizar propuestas concretas y además mirando a la situación efectiva y real que están viviendo las Kutxas en este momento, las de la comunidad autónoma, también las del conjunto del país, en la medida en que la de Navarra también está dando pasos, que además son pasos de mero cumplimiento de la legalidad. Tú tienes una legalidad que te está obligando o te está marcando un camino determinado, y yo creo que al final ese camino hay que recorrerlo, pero hay que recorrerlo con unos criterios, evidentemente, en la medida de lo posible, de control público, de participación democrática también en esas decisiones, y esa es la propuesta que está haciendo el PNV. Pero sin embargo Bildu, ante además reiteradas propuestas que estamos realizando desde el PNV en Guipúzcoa, pues no contesta esas propuestas y lo que hace es sumarse a una manifestación. ¿Usted sabe qué quiere hacer Bildu con Kutxa? Yo creo que básicamente lo que quiere hacer Bildu es utilizar a Kutxa para su estrategia política. La estrategia política que tiene Bildu en Guipúzcoa es la erosión política del PNV. Yo creo que es una estrategia parecida en el conjunto del país, pero específicamente en Guipúzcoa utiliza Kutxa en contra del PNV. Y a mí me parece que es muy grave, porque eso además provoca, subsidiariamente también provoca, una actuación en contra de la propia Kutxa. Kutxa se ve erosionada en la medida en que hay una campaña sistemática de la izquierda abertzale en contra de la misma,
y que además utiliza todo lo que tiene en su mano. Es una especie de ofensiva militar en todos los frentes en contra de Kutxa, y eso yo creo que tiene una consecuencia muy negativa, es el hecho de que erosiona la propia entidad. Voy a ponerte un ejemplo. Ayer mismo asistimos, y además uniéndolo un poco a los fastos o a las ceremonias en Madrid de la abdicación y de la designación del nuevo monarca en Madrid, pues ha habido un escándalo en las redes sociales fomentado por los dirigentes de la izquierda abertzale en torno a que había, pues la sede de la Kutxa estaba supuestamente engalanada por banderas españolas. Ayer mismo surgió ese escándalo, estos últimos días, aparecían fotos y ayer mismo en algunos medios vascos se clarificaba el hecho de que la Kutxa ocupaba solamente una planta baja de un edificio que además es propiedad de los militares, y que han sido los militares los que en sus balcones han colocado las banderas españolas, pero no así la Kutxa, ¿no? Pues asistimos a un Fernando Barrena, a un Joseba Permach, a todos los grandes dirigentes de la izquierda abertzale erosionando y atacando sistemáticamente a Kutxa de un modo injusto, como luego se pudo demostrar. Ya, el debate ayer en el Parlamento fue durísimo, ¿eh? Sí, y por eso digo, al final se trata de atacar a Kutxa, porque se interpreta que ese ataque a Kutxa pues desgasta al Partido Nacionalista Vasco, en un contexto además en el que las entidades financieras viven una situación muy problemática, muy complicada, y se aprovecha eso. Yo entiendo que esa estrategia tiene un nombre y un apellido, que es demagogia, es pura demagogia, es utilizar esa cuestión aprovechándose de un clima social, diciendo a la gente y lanzando a la gente mensajes fáciles de entender, pero que luego tienen consecuencias muy negativas para las entidades. Y luego además eso tiene consecuencias muy negativas, por ejemplo, para la obra social. No podemos olvidar que básicamente las Kutxas tienen una incidencia social muy importante, más allá de su función financiera, pues tienen también una función relacionada con la obra social, con actuaciones muy importantes en el territorio, y eso evidentemente tiene consecuencias, esa estrategia, ¿no? Y yo diría que, por un lado, también es marca de la casa. La izquierda abertzale suele actuar así en otras cuestiones, y en esta también actúa así, pero vuelvo a repetir, eso tiene consecuencias muy negativas para la entidad y para el conjunto de la ciudadanía. Ya, nos estábamos olvidando del asunto de las basuras y de repente levanta el dedo el alcalde de Funes para decir: no queremos que me traigan más basura de Guipúzcoa, o sea que la están mandando a Funes. Y segundo, dicen PNV, Partido Popular y Partido Socialista, dicen: cuidado porque hay riesgo de quiebra del consorcio de residuos. 10 millones de euros de pérdidas en 2013. Hombre, si es público, ¿se puede asumir la pérdida o no? ¿Antes pues, también perdía así? No, desde luego que no. Yo creo que antes había un planteamiento que tenía una estabilidad financiera muy importante, había además una planificación para la construcción de infraestructuras, y es cierto que las consecuencias de haber paralizado esas infraestructuras, sobre todo la planta de incineración, pues luego acarrea evidentemente consecuencias financieras, y es evidente lo que está llevando a GHK prácticamente al umbral de la quiebra. Pero siendo eso gravísimo, lo más grave es que además lo están haciendo para nada, es decir, obstaculizan o lo que hacen es parar todo el proceso de construcción de infraestructuras, y luego además no generan las infraestructuras de cierre necesarias, con lo cual estamos en una situación de quiebra económica y además en una situación de quiebra también de logística, es decir, ¿cómo vamos a solucionar el tema de las basuras en el territorio? En la medida en que antes tenías una estrategia tasada y cerrada, y hoy en día lo único que te venden es humo, pero no tienen ningún tipo de estrategia efectiva de cierre. Y como consecuencia de todo eso, pues tienes dos posibilidades. La primera sería comerte la basura, depositarla en vertederos más o menos controlados en el territorio, o si no, llevarla fuera, también con las consecuencias que has apuntado, ¿no? Llevarla a Funes o llevarla donde puedas. Ya, pero antes o después, de todas maneras, los vertederos hay que cerrar. Es decir, nosotros podemos alargar un periodo, pero no demasiado largo. La Unión Europea en eso sí que es tajante. Sí, la estrategia sería esa, pero en todo caso lo que Bildu propone es empaquetar la basura y colocarla en depósitos de balas, que dicen ellos, pero al final serían nuevos vertederos. Y lo peor que están haciendo es precisamente establecer un calendario de cierre de los actuales vertederos, que hay 3 en el territorio, por un lado, y por otro lado, no definir dónde se establecerían los nuevos, con lo cual al final nos encontramos con una indefinición que es muy preocupante, en la medida en que la basura se sigue generando y hay que tratarla. Y luego además
tienes que darle una visión de cierre, es decir, de dejarlo abierto significaría precisamente que llegaríamos al peor escenario, que es el que no, precisamente es el que pretende cerrar Europa, precisamente el del vertedero. En la medida en que tú la única vía de salida que tengas es precisamente la que Europa pretende cerrar, pues yo creo que define muy bien lo que está pasando en este momento en Guipúzcoa. Porque no es un poco raro escucharle todo este discurso de oposición y a la vez comprobar que han facilitado por segunda vez ustedes la aprobación de las cuentas del gobierno de la Diputación. ¿Se está cumpliendo esta vez el acuerdo? No, porque la última vez dijeron, nos han escupido en la mano. Sí, ahí siempre suele haber dos elementos. El elemento económico al final lo que hacemos es establecer partidas económicas, una cantidad económica de 15 millones que es muy importante, y la gestión mediante fundamentalmente dos departamentos en la Diputación. Y en ese aspecto nosotros estamos muy encima, tenemos una reunión mensual con los responsables de la Diputación para hacer un seguimiento de la gestión de esos millones. Claro, eso no nos inhabilita para realizar una oposición. Es decir, yo creo que además nos legitima para ello. Nosotros, antes lo decía, el PNV no tiene una visión de oposición sistemática, caiga quien caiga, sino sobre todo lo que tiene es una oposición y una visión de oposición constructiva. Nosotros lo que hacemos es posibilitar la puesta en marcha de políticas en la medida en que esas políticas luego inciden en la economía real y en la calidad de vida de la ciudadanía, en la medida en que inciden en que la gente pues pueda pasar el apuro que está pasando de un modo mejor, pero en todo caso sí somos en ese aspecto muy duros en la crítica de los aspectos que son inaceptables en la política de Bildu, que son muchos. Y al final sería una combinada entre las dos visiones. ¿Qué lectura sacó de los resultados del 25 de mayo? En esas elecciones se establecía de un modo bastante cabal el suelo electoral de cada formación. Y nosotros lo que vemos es que tenemos una izquierda abertzale fuerte en el territorio, que tiene un contrincante político principal, que es el Partido Nacionalista Vasco. Entonces, al final, en los meses venideros, pues va a ser al final lo que se define es una pugna política entre dos contrincantes que están fuertes y otra serie de partidos políticos que están en franca decadencia, y además el surgimiento de los nuevos fenómenos que también se han producido en el Estado español. Entonces, bueno, al final la pugna que se propone o que se plantea entre el PNV y la izquierda abertzale va a ser lo que va a definir la política de Guipúzcoa en los próximos meses, y es precisamente lo que se puso en claro en las últimas elecciones. Estamos en Getaria. No sé si tiene algún mensaje para localidades costeras de Guipúzcoa como portavoz de las juntas y sobre todo como candidato. ¿Qué les propone? Hay algunos sitios además complicados, por ejemplo Pasaia, la regeneración de la bahía de Pasaia, que está ahí todavía en el limbo. Bueno, ahí, por un lado, evidentemente es muy importante, estamos en la Cofradía de Pescadores de Getaria y evidentemente el sector primario, el sector de la pesca es muy importante en el territorio y fundamentalmente en estos pueblos. Y nosotros hemos desarrollado políticas en el ámbito de la fiscalidad para permitir que respiren un poco, porque lo están pasando realmente mal. Y yo creo que la actitud tiene que ser, incluso desde la oposición, de cercanía, de relación con ellos, y hemos tenido una relación muy fluida, y hemos ido definiendo actuaciones en la medida de nuestras competencias para facilitar su desarrollo económico. Y luego, lo apuntabas, y para mí es fundamental en Guipúzcoa, la zona más degradada del territorio es la bahía de Pasaialdea. Ayer mismo estuvimos con nuestra candidata Naikari Otermin en Pasaia, y ahí también hicimos propuestas concretas para que, pues, en la medida en que existen también zonas con una especial degradación, pues se produzcan actuaciones desde una visión de experiencia o de colaboración entre las diferentes instituciones, pues para que la ciudadanía allí, la gente, pues observe un movimiento de regeneración. Voy a poner un ejemplo. Hay en este momento, debido a las obras que se han producido en la estación de Topo, en Herrera, en la zona de Trincherpe, al otro lado de la Herrera, pues se ha producido una acumulación de escombros muy importantes. Y bueno, pues nosotros hemos propuesto ayer precisamente una actuación en colaboración con la autoridad portuaria para que se regenere aquella zona, para que se nivelen los escombros, las montañas de escombros que están allí, que provocan además pues una visión prácticamente de territorio en guerra. Y yo creo que la ciudadanía de Pasaia, el entorno de Pasaia, se merece
que las instituciones avancen en actuaciones concretas que poco a poco vayan regenerando aquella zona. Pues Markel Olano, nuestro invitado de esta mañana, que está acercado aquí a la Cofradía de Arranzales de Guetaria, donde hemos instalado hoy nuestro set de Onda Vasca. Es que recasco. 8:51 8:51 de la mañana.